¿Entramos? Sí, pero no hagamos ruido. Nadie nos puede ver. Ay, es que necesito acostarme, me siento muy mal. Aguante, señora Flavia. Estamos solo a unos pasos, ¿eh? Mademoiselle, ¿qué pasa? ¿Por qué están entrando por aquí? Fuimos a tomar aire. ¿A esta hora? Sí, ¿qué tiene de malo? Doña Flavia, ¿se siente bien? ¡Señora Flavia! Señora. ¡Katia! ¿Tú qué haces? Eso mismo te pregunto yo. La señora Celeste me mandó a buscarte. A buscarme. ¿Y eso por qué? Le contaron que tuviste problemas con la señora Flavia. Y ella quiere saber si todo está bien. Ay, pero qué chismosos profesionales son, ¿no? O sea, todo está bien, no tienen por qué preocuparse. ¿Ok? ¿Sí? Eso les voy a decir. Perfecto. Oye, Katia. ¿Y qué hacías a oscuras en el cuarto de la señora Flavia? Pero qué metiche eres, ¿no? O sea, tan lindo pero tan chismoso. Ya vete a dormir. ¿Sí? Bueno, ya vamos a dormir. Ándale, apúrate. Su mensajero ya me encontró, Celeste. Gracias por la preocupación, pero bueno, ya todo está bien, ¿no? Bueno, me alegra mucho. Hasta mañana. Yo también me voy a dormir, doña Celeste. Buenas Que noches, mijo. descansen. Hasta que por fin, ¿no? No me tardé en nada. Señora Flavia. Señora Flavia. Tenemos que llamar a una ambulancia. No. Yo estoy segura que es algo temporal. Mademoiselle, ¿qué hacían a esta hora afuera? No entiendo. Ya te dije. Salimos a caminar. Vamos, levántala. Vamos a la casa. Pero espérate un segundo. Ay, no. Escúchame tú. Tenemos que entrar por el salón de piano para que nadie nos vea. Vamos. ¿Viste? Te dije que a esta le pasaba algo. ¿Y a dónde eres ahora tú? Pues no sé, pero solo hay una forma de averiguarlo. No, seguramente fue donde la víbora mayor. Ay, pero ¿no se te hace que ha andado muy misteriosa toda la noche? Uy, pues desde el gritote que nos pegó hace rato. Eso es porque entre ella y Flavia está pasando algo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Será que se metió en la cueva de la bruja? Pues no se oye nada. Ay. A ver con qué excusa nos va a salir a esta hora. ¡Katia! ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, solo que me di cuenta que la puerta estaba un poco abierta y la quise venir a cerrar. No seas mentirosa, Katia, porque te ibas a acostar. No me vengas a decir que viniste solo a revisar la puerta. Pues sí. Bueno, también, no sé, quería leer algo aquí. ¿Qué? No me digan que ahora hay algo de malo en eso, ¿no? Pues va a tener mucho de malo para ti si no nos dices ahorita mismo la verdad. Pues esos no son Bruno y la Mademoiselle. Ay, señora Flavia,
¿Qué pasó? Llama al 911. No, tú no vas a llamar a nadie. ¿Y si es un infarto? Todo va a estar bien, vámonos. Katia, en la mesa de noche de mi recámara hay alcohol. Por favor, tráelo. Sí, señora. Espera. Doña Flavia, ¿Qué? ¿me escucha? ¿Qué me pasó? Se desmayó cuando entrábamos a la casa. ¿Cómo se siente? Uy, muy mal. Creo que muy mal. Buenas noches. Salimos a caminar y se desmayó. No es nada grave, váyanse a dormir. Me siguieron cuando fui al cuarto del piano. Pero yo le juro que no dije nada, ¿eh? No, no te preocupes, yo me encargo. Doña Flavia, ¿está bien? Sí, estoy bien, gracias. Qué bueno. Quizás Mademoiselle me pueda contar qué fue lo que realmente pasó, porque eso de que estaban caminando a medianoche se lo podrán creer Terry y Camila, pero yo no. Oye, qué raro eso de que la señora Flavia se haya desmayado. Así, nomás. No, raro no, rarísimo. Además, ¿por qué tenían que entrar por el cuarto de piano? Pues para que no nos diéramos cuenta, pero mira. Es que le te echamos a dije. perder el plan. ¿No te dije que estaba pasando algo raro? Oye, ¿por qué no vamos a ver qué podemos escuchar desde la puerta? No. Quédate aquí, quietecita. Si nos agarra la señorita Denise, mira. Además, yo ya tengo sueño, mija. Ahí nos vemos. No, Tere. Y el pescado que trajo tu amigo el pescador en la tarde, pues, le cayó mal. Sí, don Salo lo hizo al horno para la cena. Y pues todos comimos, no pasó nada, pero a la señora Flavia le cayó mal y se intoxicó. Por eso tuvimos que ir al hospital. Quisimos entrar por la puerta de atrás porque, pues, la señora Flavia no quería despertar a nadie, Bruno. Ya. Wow. ¿Y por una intoxicación se desmayó? Bueno, lo que pasa es que me dieron muchas medicinas. Me sentía muy débil. No, saben, yo también me siento como rara. Pero bueno, mañana va a estar mucho mejor. No es nada grave. Bueno, yo espero que así sea y que mañana amanezca mucho mejor. Gracias. La dejo para que descanse. Gracias, Bruno. Gracias por tu ayuda. Estoy loca por correr hacia ti y ver la luna a tu lado. Pero tengo una tonelada de peso atada a mis pies que me impide moverme. Me voy a dormir. La señora Flavia necesita descansar. Ok. Buenas noches. Bruno, mañana temprano me encargo de hablar con Bianca y don Ariel. Sí, descuide. Ahora sí lo mejor es que descansemos todos. Muchísimas gracias por todo lo que ha hecho, señorita Denise. No es nada. Katia, quédate a dormir con ella por si necesita algo. No es necesario. Por favor, todavía está delicada. Yo con mucho gusto me quedo. Bianca se va a dar cuenta de todo lo que pasó hoy. Señora Flavia, no se preocupe por eso ahora. Déjeme a mí explicarle a todos la situación. Confía en mí. Me alegra muchísimo que no le haya pasado nada. Gracias. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches. ¿Encontraron algo? Yo no veo nada. Yo tampoco, ¿no? El abogado de Guillermo Redondo decía la verdad.
Lograron encubrir la noticia. Aquí dice que vas a competir con la empresa de ese señor en una licitación. Así es. Pero fíjate que no voy a licitar. ¿Cómo? ¿Vas a competir, sí o no? No es un muy buen negocio, pero sí vamos a licitar. No quiero dejársela fácil a Guillermo. Ofreceremos una cifra con la cual vamos a perder. A ver, mi amor, pero es que si él sabe que tú vas a competir, pues entonces querrá ofrecer más dinero para ganarte. Exacto. Mientras mayor dinero ofrezca, mejor para mí. No entiendo, mi amor, eso no tiene sentido. En los negocios, a veces hay que decir algunas mentiritas, pero shh. Mademoiselle, ¿nos puede decir cómo amaneció la señora Flavia? Todavía no he subido a verla, pero gracias por preguntar. No, nos contaron que se desmayó, pero no nos supieron decir por qué. Le cayó mal el pescado de anoche. Hombre, pero digo, si apenas probó un bocadito. Seguramente el pedazo que comió estaba malo. No se sabe. Ese Gabriel. Mira que atreverse a meter pescado podrido en mi cocina, vieja. Cálmate. Yo lo revisé todo y estaba bueno. Entonces, cuando la señora se desmayó, ¿venían del hospital? Sí, me la llevé sin que ustedes se dieran cuenta. La señora Flavia no quería que nadie se alarmara y por eso intentamos entrar sin hacer ruido. Ah, pues eso fue, ¿verdad? Ay, pobre. Y en el hospital le dijeron que fue el pescado. Bueno, no lo sé. Dejemos este tema así. La señora Flavia no quiere preocupar a su hija Bianca. Siente que le ha causado muchos problemas. Así que les pido, por favor, mucha discreción. ¿Estamos? Claro que sí. No se preocupe. Muy bien. Ese Gabriel me los va a pagar. Mira que atreverse a meter pescado descompuesto a mi cocina, ¿eh? Salomón Barrera, cálmate. ¿Eh? No, no me voy a calmar, vieja. Mira ese que se atrevió a meter pescado podrido en mi cocina. Y dile a tu pescador, ese que me las va a pagar, ¿eh? Y me sacan todo ese pescado de aquí. ¡Pero rápido! ¡Vámonos! ¡Pónganse a trabajar! Ya, cálmate, porque yo lo revisé y estaba bueno. Pues no estaba bueno, No, vieja. sí estaba ¿Cuándo ves que se enfermó la señora esa Flavia, hombre? Por fin ya despertó el dormilón. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Y qué tal estuvo tu velada romántica frente a la luna llena? Por eso te acostaste tan tarde que hasta ahora te levantas. Ya, Nina, párale, ¿no? Es domingo, Nina. Puedo dormir hasta la hora que me dé la gana. ¿Cómo siguió tu mamá? Me imagino que bien. Aún no viene a desayunar. No publicaron nada en los periódicos ni en las revistas. Al menos eso es un alivio. Sí, por ahora su show y su visita a la estación de policía lo sabemos muy pocos. Ah, qué bueno, pero yo me refería a cómo seguía del estómago. ¿Doña Flavia está enferma? Yo pensé que Mademoiselle les había dicho. ¿No nos ha dicho nada? ¿Qué pasó? Es que anoche tuvieron que llevar a la señora Flavia al hospital. Por el pescado que comieron. Le cayó mal, parece. Entonces pasó buena noche. Sí, no se despertó en toda la noche. Qué bien. Dile que se tome este yogur con estas galletas. Le van a caer muy bien. Denise, ¿por qué no me contaste que mi mamá estaba enferma? Señora Bianca, yo... ¿A ti no te pareció importante contarme que anoche la llevaste al hospital? Bueno, lo que pasa es que no quería asustarla. No fue nada grave, realmente. Que me parezca grave o no lo decido yo, no tú. Quítame todo
bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida.